15 de enero de el 2019. Tenemos en nuestro segundo programa al doctor Juan Manuel Casella, tal cual lo habíamos adelantado. Esperemos que nos esté escuchando bien directamente desde Montevideo. ¿Es así, Casella? Estoy escuchando perfectamente, buenas tardes. Qué alegría, estamos aquí Héctor Zavala, Claudia y yo en AM 1010 como siempre, y quiero empezar, Casella, sin condicionarte, leyéndote dos tweets que acaban de aparecer hace menos de una hora. Uno, la misma foto, Ricardo Alfonsín con lipstick. Ricardo Alfonsín dice: muy interesante encuentro con Miguel Lipstick. Coincidimos en la necesidad de profundizar los consensos y terminar con la grieta para hacer frente a los desafíos del país. 2 puntos: la inflación, la productividad, el empleo, la recuperación del mercado interno y la modernización social. Con la misma foto, hace un poquito menos, pone Lipstick: después de reunirme con Ricardo Alfonsín, tengo la certeza, una vez más, que es posible construir un gran espacio de unidad nacional para volver a poner a la Argentina en el camino del desarrollo con inclusión social. Hay esperanza. Te lo traigo como introducción porque esto acaba de ocurrir hoy, hace exactamente hora y media, este encuentro que nosotros no estábamos anoticiados, pero sirve para empezar una charla en un año que claramente va a estar marcado por la política, y como desde hace rato varios de nosotros, vos, él, Ricardo, ¿no es cierto?, etcétera, venimos integrando lo que podría ser el espacio progresista, ¿no es cierto?, de la Unión Cívica Radical, me interesaba una lectura de inicio de año. Empezamos mandándote el mejor de los deseos para este 2019, la primera vez que hablamos al aire, y lógicamente queríamos una mirada tuya hacia adelante de cómo estás mirando esta actualidad y lo que va a ocurrir en el año, o lo que puede llegar a ocurrir en el año. Bueno, en primer lugar coincido con el planteo general, es decir, creo que efectivamente la Argentina necesita buscar las coincidencias mínimas que permitan afrontar con potencia política aumentada, incrementada, los graves problemas que estamos afrontando en el campo político, en el campo social, en el campo económico. Me parece que la idea de plantear criterios comunes, aquello que se denomina genéricamente políticas de Estado, constituye un objetivo absolutamente compartible. Me parece que tanto Lipstick como Alfonsín tienen razón cuando invocan esa necesidad. Creo, por otra parte, que la brecha, tal como la entendemos, la confrontación cerrada, la confrontación absoluta entre propuestas políticas distintas, no beneficia a la Argentina, no beneficia a ninguna sociedad, pero particularmente en este momento no beneficia a la Argentina porque permite y no permite alcanzar esas coincidencias mínimas que estamos buscando, que debemos buscar. Creo que el año electoral no es el mejor momento para la convocatoria, digamos así, porque por supuesto la competencia electoral requiere diferenciarse, ¿no? Claro. Pero me parece que más allá de la circunstancia electoral que tenemos que afrontar, es obvio que debemos insistir en las siguientes ideas. En primer lugar, la sociedad argentina debe modernizar sus estructuras. Eso implica adoptar un pensamiento progresista que esté colmado de 2 valores centrales: por un lado la libertad, por el otro lado la justicia social, en el sentido de terminar con la desigualdad, terminar con el criterio discriminatorio en materia ideológica, terminar con la búsqueda de ventajas comparativas fundadas en la confrontación. Y en segundo lugar, creo que el pensamiento progresista también debe extenderse a la modernización del aparato general de la nación, modernizar la estructura social argentina, devolviéndole igualdad, modernizar el aparato educativo argentino, buscando dotarlo de aquel concepto de modernidad que nos permita afrontar los enormes cambios que no debemos esperar, que ya estamos protagonizando y que van a afectar enormemente el ámbito laboral.
Y en tercer lugar, creo que también en el plano estrictamente político, una propuesta progresista requiere necesariamente convocar a los mejores, convocar a los que tengan capacidad de pensamiento, convocar a los que puedan aportar para diseñar políticas conjuntas que nos permitan salir de la emergencia. Bien. Casela, vos has estado muchas veces en este micrófono y has Te estoy escuchando mal, Miguel. A ver, ¿ahora? Bajo. ¿Ahora? Ahora mejor, sí. Bien. Vos has estado muchas veces en este programa, muchas veces has salido por estos micrófonos, siempre con una posición, yo diría desde las etapas de la presidencia de Corral, en la presidencia del Comité Nacional hasta la actualidad, muy crítica hacia la conducción partidaria y hacia las formas con que el partido ha protagonizado toda esta etapa. En las últimas horas ha habido una reunión en las vacaciones, ¿no es cierto?, en el lugar donde vacacionó el presidente de la Nación, de precisamente él, junto con Rodríguez Larreta, recibiendo a Cornejo y a Morales. Han trascendido algunas cosas, no muchas, vinculadas a la posición del radicalismo en relación al desdoblamiento de las elecciones. Me gustaría una semblanza tuya al respecto. Bueno, en primer lugar tengo que repetir la crítica que hice habitualmente a la conducción partidaria. Me parece que la conducción partidaria está en una actitud táctica que no tiene ninguna profundidad, que no preserva los valores esenciales del partido. Lamento que el radicalismo se caracterice en este momento por una conducción pragmática que no tiene en cuenta los conceptos, los contenidos. Eso sigue subsistiendo. En segundo lugar, creo que la táctica electoral es una cuestión de segundo orden cuando existe problemas tan graves como los que estamos teniendo. Sí, claro. Yo, por supuesto, advierto que al presidente de la República no le debe gustar que los gobernadores pretendan separar las elecciones nacionales de las provinciales, porque obviamente esto puede debilitar su propia votación. Pero digo que al mismo tiempo percibo que los dirigentes radicales que tratan de hacer un seguidismo cerrado de la conducción nacional presidencial se encuentran con sorpresas que realmente nos deben llamar la atención. Por ejemplo, la posibilidad de la existencia de un candidato en Mendoza que se enfrente con el candidato radical. Absolutamente. El candidato del PRO que se enfrente con el candidato radical. O hace horas el ninguneo al candidato radical en Santa Cruz. Claro. Muy delicado, además. Bueno, me parece que por lo tanto hoy estos episodios ponen en evidencia que la debilidad estructural de la conducción radical compromete seriamente los intereses legítimos del partido. Sí, correctísimo. En estos momentos, hablando del presidente de la Nación, es muy posible que esté pasando sobre los cielos por los que vos estás rumbo a Brasil. Estaría llegando en un rato a Brasil acompañado por una nutrida delegación de los principales ministros. Obviamente, como yo decía en mi editorial, Brasil es nuestro principal socio comercial, así que esto es entendible. Pero como este tema ya lo tocamos, me interesa más una mirada tuya en relación a que se va a encontrar el presidente con Bolsonaro. Y acá en Argentina, vos estás afuera, pero estás absolutamente al tanto, se está hablando de la bolsonarización, tanto del gobierno, con algunos de los últimos anuncios vinculados a seguridad, como fundamentalmente algunos de los actores que no están en el gobierno. Y voy desde Olmedo a Pichetto, pasando por quien se te ocurra. Hasta por el propio Santilli, ¿no es cierto?, vicejefe de gobierno de la ciudad, que ayer estuvo en alguno de los programas de la noche. ¿Cómo estás mirando este proceso en Latinoamérica con la incorporación y el protagonismo de las iglesias pentecostales, etcétera, que inclusive han llevado a que en una de las provincias donde estuvo instalado el presidente, en Neuquén, se dé el enfrentamiento entre el Pechi Quiroga, candidato casi oficialista, llevando de candidato de vice a alguien de la iglesia evangélica, contra otra lista apoyada por el Papa, donde va
un piquetero de Cutralcó acompañado de un lonco, o sea, un jefe mapuche, y con la bendición de el chico Grabois en nombre de la Iglesia Católica, donde pareciera que hubiera enfrentamiento ya de la Iglesia, de las iglesias en el terreno de la política. ¿Cómo estás mirando todo esto, Casella? Bueno, primero, el triunfo de Bolsonaro seguramente tiene repercusiones del tipo que vos estás describiendo, porque ha sido un triunfo espectacular desde el punto de vista estrictamente electoral. Sí, claro. Obviamente el personaje es riesgoso, en el sentido de que ha manifestado durante la campaña tendencias autoritarias y discriminatorias que de ninguna manera son compatibles con un modelo auténticamente democrático. Ahora Bolsonaro es el presidente de Brasil y vamos a ver cuál es su acción concreta en el plano político institucional. Pero de cualquier manera, digo, era esperable que un mensaje como el de Bolsonaro, con la eficiencia electoral que tuvo en su país, tuviera como respuesta una imitación local. No solamente local, creo que es una imitación que puede extenderse por el resto de Latinoamérica. Esto está vinculado también con un triunfo electoral tan espectacular como el de Bolsonaro, que fue el que protagonizó Trump hace 2 años en Estados Unidos, con una visión política bastante parecida a la de Bolsonaro. De manera que ahí eso era perfectamente aguardable. Segundo, más allá de que sea aguardable, no podemos negar los contenidos negativos que tienen estas posiciones, que apuntan a un problema real, notorio, efectivo y existente, que es la inseguridad en los países de Sudamérica. Así es. La inseguridad afecta al hombre común. La inseguridad afecta la calidad de vida, especialmente de los sectores de menores ingresos, que son los que más riesgos corren concretamente. Y entonces la inseguridad se convierte en una especie de telón de fondo, donde la figura de Bolsonaro y las políticas de Bolsonaro aparecen como imitables. Y de ahí viene el hecho que vos me destacás, de que desde el gobierno nacional, pero también desde sectores claramente opositores al gobierno nacional, aparezcan respuestas más o menos parecidas, como por ejemplo la disminución de la edad de la imputabilidad de los menores. Yo creo que esto hay que ser extraordinariamente cuidadoso con esta tendencia a responder al problema de la inseguridad con medidas de represión indiscriminada. Creo que el tema de los menores, de la disminución de la edad de los menores, es absolutamente inconducente. Las soluciones para esos tipos de problemas de otra naturaleza, no simplemente en el problema de modificación de la edad de imputabilidad, y por lo tanto yo me opongo a ese planteo. Creo que es insuficiente y que es poco profundo en su análisis. Creo, por otra parte, que la Iglesia Católica, el Papa concretamente, es un tema que habría que discutir con mucho cuidado para evitar las equivocaciones. Uno puede dar la sensación de una actitud anticlerical cuando no es eso lo que nosotros estamos sintiendo. El Papa debe estar legítimamente preocupado por el avance de los grupos evangélicos, de las corrientes evangélicas o pentecostales en Latinoamérica. Leí por ahí que en Centroamérica, por ejemplo, las iglesias pentecostales agrupan alrededor del 40% de la población en este momento. Así es. Por lo tanto, hay un riesgo cierto de disminución de la influencia de la Iglesia Católica. Me parece que me parece que además de eso, en el caso específico del Papa Francisco, hay un antecedente de militancia política personal. El Papa es peronista y fue militante de Guardia de Hierro, de manera que actúa como Francisco en Roma, pero acá aparece es Jorge Bergoglio, militante de Guardia de Hierro. Así es. Creo que una mezcla entre la propuesta religiosa y la competencia política siempre es peligrosa. Siempre es peligrosa, porque tiende a agudizar los fundamentalismos, a darle al conflicto político una dimensión que no tiene que tener. De manera que ahí hay que tener mucho cuidado. Y creo que además la influencia de los grupos evangélicos debe ser medida también con precaución, porque no se sabe bien quiénes son los que conducen ese proceso. Así es. Bien, Casella, tocamos en el editorial... Otra vez te escucho bajo.
tocamos en el editorial el tema Brasil, la importancia que tiene el tema Brasil, etcétera y demás, en términos Mercosur. Vos estás en otro de los países del Mercosur, estás en Uruguay, y ya llevas alguna semanita ahí. Hoy se ha conocido una muy baja nivel de adhesión que está teniendo el gobierno de Tabaré. ¿Cómo estás mirando brevemente el panorama político uruguayo de cara a que tienen por primera vez en la historia elecciones presidenciales el mismo día que nosotros? Bueno, yo quiero mucho el Uruguay. Sí, lo sé. Sos el mayor uruguayólogo que conozco. Sí, yo quiero mucho el Uruguay. Yo fui embajador acá, ya sé, pero no se trata de eso. Mi afecto por los uruguayos es de larga data, porque los conozco bien, los frecuento. Tengo un gran respeto por sus políticos, que en general son hombres más cultos, hombres y mujeres, por supuesto. Supongo irás a ver a River esta noche allí con Nacional. Más cultos y más lectores que la generación política argentina actual. Así es. Por lo tanto, están nutridos de conocimientos que nosotros hemos despreciado en los últimos años. Parto de esa base, parto de mi afecto y mi respeto por el pueblo y por la política uruguaya. Además es un pueblo muy cívico, muy civil, muy apegado a la norma democrática. Absolutamente. Pero ¿qué pasa? Me da la impresión de que ahora tienen un problema. El problema consiste en que el Frente Amplio se está agotando, pero también se está agotando la política uruguaya en general por falta de renovación. Tremendo. Fíjense, Tabaré Vázquez es un hombre que ahora tiene 79 años, es la segunda presidencia que desempeña, pero cuando hablamos de la elección que se van a producir en el futuro inmediato, estamos percibiendo la posibilidad de candidaturas de Julio María Sanguinetti, por ejemplo, y en el Frente Amplio todavía se sigue mencionando a Mujica como posible candidato. Son hombres todos de alrededor de 80 años. Sí, claro. Con el absoluto respeto que le tengo a Sanguinetti, sí, claro, que es un hombre que fue un muy buen presidente en 2 oportunidades, que es un auténtico demócrata y que además es un hombre muy culto. Sí. Digo, me parece que tendríamos que... Uruguay padece el proceso de envejecimiento de su clase dirigente. Claro. Las figuras políticas renovadas que hay, por ejemplo la calle Pou, también provienen de una vieja militancia política familiar, de manera que en el caso de la calle Pou están enganchados con una trayectoria familiar que les da cierta vetustez. Así es. Me parece que la política uruguaya necesita renovación. Me parece que el Frente Amplio se está poniendo de mal humor, por lo que leo en los diarios actualmente, ante la posibilidad de perder las elecciones, cosa que no imaginaban hasta hace poco tiempo atrás. Pero me parece que están padeciendo un proceso de envejecimiento que los perjudica. Y no se ve renovación inmediata, por lo menos no a nivel candidaturas, ¿no? No se ve a nivel de candidaturas. Apareció en el proceso político anterior Pedro Bordaberry, sí, claro, que fue una aparición importante, que es un hombre, me parece que apreciable, también otro que en este momento parece haberse dedicado a otra cosa, porque es el presidente de la Asociación del Fútbol del Uruguay. Claro, pero además también otro heredero de apellido, ¿no? Igual que la calle. Exactamente, es otro heredero de... Claro. En el caso de Bordaberry yo debo decir que siempre actuó con gran hidalguía con relación a su apellido, porque vos sabés que el padre de Bordaberry fue uno de los actores de la caída de la democracia uruguaya. Claro, ¿no? Y además generó una figura que se hablaba internacionalmente de la bordaberrización de la política, ¿no? Y sin embargo Pedro Bordaberry ha defendido a su padre con toda dignidad, sin manifestar ninguna coincidencia con la política que desarrolló. Obviamente. Por último, Casella, también sos un especialista de la política internacional y seguís lo que pasa particularmente en los Estados Unidos. Te hemos escuchado más de una vez ser muy crítico del proceso de Trump, pero muy objetivo. En estos momentos hay 2 hechos que están generando un cimbronazo, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos. Uno fue que en la cadena más amiga, que es del presidente, ¿no es cierto?, que es Fox, de las pocas que le quedan, en el último reportaje así notorio,
un periodista de los más destacados de esa cadena le pregunta al presidente de los Estados Unidos si ha trabajado o sigue trabajando para Rusia. Y el segundo elemento es que, como para reaccionar y a lo mejor tratar de eclipsar esa situación luego de que, claro, pasar un mal momento, se habla de un inminente ataque de los Estados Unidos a Irán a partir de un pedido que hace el presidente al Pentágono de que le hagan llegar de manera urgente todos los planes de intervención que tengan planificados para Irán. Bueno, yo sinceramente nunca pensé que una democracia consolidada como era la democracia norteamericana podía terminar en manos de un personaje como Trump. Fundamentalmente por su enorme imprevisibilidad, por su ignorancia sobre la realidad política internacional, por su proclividad para mezclar las decisiones políticas con instintos personales, tendencias personales, y además incluso con negocios familiares. De manera que no puedo dejar de manifestar mi alarma, mi profunda alarma, primero por el hecho de que Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos con el voto popular. Así es. Y en segundo lugar, por el riesgo que significa la presencia de Trump en la presidencia de Estados Unidos. Estas dos circunstancias que vos acabas de mencionar, la acusación de de tener complicidad y favorecer los intereses de Rusia, acusación efectuada al presidente de Estados Unidos, es realmente insólita. Extraordinariamente insólita, porque puede tener cierto grado de verosimilitud. Eso es lo insólito. Lo hace insólita, claro, ¿cierto? Claro. En segundo lugar, el hecho de que la reacción de Trump sea la típica reacción beligerante del que quiere tapar con una guerra los defectos de su política general, es de una peligrosidad para la paz internacional que no hace falta mencionarla, se define por sí misma. Por lo tanto, allí hay que tener mucho cuidado. Ojo al pomo. Quiero decir lo siguiente: la democracia norteamericana, Estados Unidos ha sido el país que en los últimos 200 años mantuvo impecablemente un modelo democrático, aún en los peores momentos de su historia, durante 2 guerras mundiales, por ejemplo, aún durante la derrota en Vietnam. Así es. Y sin embargo, ahora el pueblo norteamericano decide votar a esta figura tan enormemente controvertible, que tiene incluso rasgos payasescos. Algo está pasando con la democracia en el mundo, porque eso se da simultáneamente con Bolsonaro en Brasil, con los grupos de derecha en Francia, en Italia, en España, en Hungría, en Polonia. Es decir, acá está la democracia liberal. La democracia liberal en el plano político está viviendo una crisis existencial que nos pone frente a altos riesgos en la convivencia internacional. Totalmente de acuerdo. Casella, hemos hecho un paneo de lo nacional, lo regional y lo internacional que nos deja muy satisfecho, y creo que como inicio de año es más que suficiente. Te agradezco mucho, Miguel. Te agradecemos infinitamente. Un abrazo, Zavala. Un abrazo. Y nos estamos viendo a tu retorno. Un gran abrazo. Gracias. Chao. Amigos, ustedes lo escuchaban, el doctor Juan Manuel Casella, directamente desde Montevideo, en un excelente análisis, diríamos, a los que nos tiene acostumbrados, por supuesto, no solo de los temas nacionales que eran los que nos convocaban para llamarlo hoy, sino además aprovechar estas circunstancias y estos conocimientos que él tiene, tanto del país donde él está ahora, ¿no es cierto?, como de una mirada global internacionalmente. Vamos ya a un pequeño intervalo musical y buscamos la última comunicación prometida en la tarde de hoy.